días. ¿Cómo te va, doctor? Buen día, Cristian. Igualmente para el doctor Castillo, la otra compañera y a la audiencia. Buen Las día, doctor. órdenes. Gracias por atendernos, fiscal. Contanos, ayer se llevó de nuevo un allanamiento en la vivienda del supuesto asesino de María Fernanda y queríamos conocer un poco qué resultados arrojó esta nueva incursión en ese lugar. Así es, Cristian. En horas de la tarde se han obtenido informaciones que debíamos corroborar porque saltaron indicios vinculantes al imputado con la víctima e igualmente la presencia en ese lugar. Entonces, hemos realizado un allanamiento ya en horas de la noche para la obtención de nuevas evidencias que creemos podría clarificar el hecho y por sobre todo solventar la vinculación del adolescente con la víctima e igualmente esa casa. ¿Qué es lo que ustedes lograron tener como evidencia, doctor, tras este allanamiento? Lastimosamente, Cristian, no les puedo dar el detalle de qué fue porque hay otros procedimientos en el transcurso de la mañana para reverificar dicha situación, pero Correcto. sí puedo aclarar de que ese es un elemento que ubica al supuesto autor con la víctima y dirigiéndose a ese lugar. Entiendo, doctor. Yo por una cuestión práctica y por respeto a la labor fiscal que usted está encabezando, cuéntenos lo que nos puede contar, doctor, de este allanamiento, ¿sí? Sí, el objeto no voy a mencionar, pero Sí. sí es un objeto que fue utilizado por el autor. Se ve esto en forma fílmica cuando él mismo iba acompañado de la víctima a bordo de un biciclo hasta ese lugar. Entiendo. Doctor, no tengo la certeza de lo que le voy a preguntar porque no llegué a escuchar otras entrevistas suyas, pero por lo menos tenemos así algunas indicaciones. ¿Estaría involucrado en otro caso también el ahora detenido ya en esta causa? Eso es lo que debería aclararse, es que estamos analizando dichas informaciones. Ujú. Tenemos que cotejar para ser responsables Correcto. a los efectos de vincular o no a dicha persona con otros hechos. Doctor, lo que ustedes encontraron ayer, ¿lo encontraron de manera física o a través de medios tecnológicos? A través de medios tecnológicos fue el seguimiento eh, y el objeto encontrado lógicamente fue en forma física. Eh, por ventura, este objeto no fue incinerado y hemos logrado ubicarlo, ya lo hemos rescatado y está asegurado para su remisión al laboratorio. Entiendo, doctor. ¿Crees que es un factor determinante entonces en esta investigación? Contundente es Christian porque ubica al supuesto autor acompañado de la víctima. Doctor, estamos hablando, y sé que decías de que mayores datos no se puede proporcionar, eventualmente de un elemento contundente, de un arma homicida, de algo que podría echar luz a la investigación. Contundencia me refiero a la vinculación Ah, con el hecho y el Ajá, supuesto autor, no a un objeto contundente. ajá. correcto. Doctor, un detalle importante. La víctima se trasladó hasta la vivienda del supuesto autor en una motocicleta. Esa motocicleta es suya, era de su uso, de su desplazamiento para su movilidad, lo llevó una tercera persona. ¿Cómo habría sido eso, doctor? Esos detalles nosotros ya tenemos dilucidado, Néstor. Ujú. En cuanto a la pertenencia del biciclo, no quiero ser responsable, aún no hemos determinado, pero sí tenemos ya acreditado de que la misma fue en una motocicleta
y acompañado de una persona que ustedes tendrán conocimiento Que, que en el fue, transcurso de la investigación. que fue y la dejó en el lugar. Es decir, la motocicleta no es que quedó ahí dentro del patio y era de Fernanda No, no, y no, ahora se... no, no, el mismo, no, Néstor, Ujú. el mismo imputado habría sido quien trasladó a dicha persona. La buscó, la recogió, por decirlo así, de otro punto, de otro lugar. Así es, así es. Doctor, Ahora, doctor, un extremo también, Cristian, y sí. antes que me olvide, eh, de hecho que el resultado de todo lo que se desplegó en aquel momento es un hecho de feminicidio, de asesinato, en fin, se van a seguir sosteniendo en la carátula de feminicidio, ya eso han de determinar seguramente, doctor. Pero voy nada más a un detalle, si la víctima fue buscada, recogida, por parte del supuesto autor y luego ya de algún modo fue coaccionada a no tener que retirarse de esa casa. De algún modo eso eh, podría configurarse también como una privación ilegítima de libertad. De alguna manera se puede hablar de algún secuestro, doctor, porque según también consta, el aparato telefónico de la víctima desaparece, entre comillas, termina siendo apagada, la deja incomunicada. Toda esa conducta no configura una privación ilegítima de libertad también, doctor. Sí, es algo que no debe descartarse, Néstor. Es objeto de análisis la conducta principal en este caso, es la privación de libertad, Ujú. perdón, la privación de la vida de la persona, María Fernanda, y a partir de ahí ver qué otros hechos o qué otras calificaciones podrían atribuirse. Creo que todos tenemos conocimiento, sea el homicidio agravado o sea en este caso un probable feminicidio, son las calificaciones más graves que el Código Penal establece. La privación de libertad no es un crimen, es un delito. Sí, sí, sí. Por ende, creo que no estaríamos mal en tratar de solventar lo que sería la imputación por la privación de vida de María Fernanda. Ajá, ajá. Que al final de cuentas estamos o ante un homicidio, un asesinato agravado, como bien decías, o el feminicidio mismo, doctor. Y por consiguiente también, doctor, una consulta que no sé si fue respondida con la autopsia, pero que tendrá que seguramente usted y su equipo seguir hurgando. ¿Se llegó a practicar o materializar ese intento de aborto en aquellos días del 27 o 28 de mayo, doctor? Ese informe nosotros vamos a poder mencionar con mayor claridad, Néstor, una vez Ujú. que obtengamos el resultado del patólogo forense y del médico forense que fue el doctor Lemir. Una vez que se tenga ese informe, ahí vamos a tener detalladamente qué se ha encontrado en relación a lesiones que tenía en sus órganos y también el análisis en cuanto a la mecánica del fallecimiento de María Fernanda. Ajá. No quisiera adelantar, pero esos detalles sí vamos a tener una vez recibido el informe del doctor Lemir. Porque de acuerdo a las capturas de pantalla entre el supuesto autor y la instigadora, habría, se habría dado aquel primer intento en el mes de abril. Ahora, lo que queda aún en duda sería si en aquellas fechas del 27 de mayo se volvió a practicar o no. Y es un dato muy importante también lo que señalaba respecto a si tenía algo en su sistema, si fue dopada o si fue directamente víctima de un ataque físico, doctor. Categórico, Néstor, así mismo como estás manifestando, y eso científicamente tendríamos que acreditar para ser más precisos. Es análisis de los órganos, Ujú. análisis de tanto la parte cerebral de la víctima e igualmente las lesiones externas que pudieron observarse. Doctor, ¿quiénes acompañaron este allanamiento? ¿Los padres estuvieron allí? No, no, Cristian, he ido en forma solitaria como fiscal, evidentemente acompañado de funcionarios,
y personal de homicidio de la ciudad de Asunción. Eh, Doctor, ¿cuál es la vinculación en el caso de los padres hasta ahora? Ellos son objeto de investigación, Cristian. Tenemos la versión de ellos en forma escrita de Ujú, ambos. ujú. Igualmente, hemos cursado los informes correspondientes a las instituciones donde desempeñan supuestamente labores de estas personas para documentar si han estado o no, el carácter del registro que ellos tienen en su asistencia y si se han ausentado, cuál habría sido la justificación. Y como tercer elemento sería la fuente independiente, que es la parte tecnológica de ubicarles a las mismas, refiriéndonos a las personas, a través de los dispositivos móviles que contamos, con los cuales contamos ya desde el día viernes. Dicho de otro modo, doctor, se solicitará entonces un relevamiento eh, técnico La ubicación de de celdas. geolocalizar tanto al supuesto autor y a sus padres en esos días y en esas horas específicas, para que a través de un informe pueda decir si los tres estaban juntos y los aparatos telefónicos serían determinantes para eso. Categórico, eso es Néstor. Así como he manifestado, esa sería una fuente independiente, las otras son las que he mencionado, tanto la versión de de estas personas, los informes de sus instituciones, y como tercer elemento, como para solventar ellas o desvirtuarlas, sería la parte técnica. Doctor, hay una cuestión que yo lo planteo, y esto no quiero ser pesado con esta situación, pero ¿hay alguna medida resuelta por el Ministerio Público, algún juzgado sobre los padres del hoy imputado para evitar que estos obstruyan la investigación o en algún momento incluso se den a la fuga, teniendo en cuenta la situación en la que están acorralados en este momento? Es decir, su hijo está detenido y las investigaciones avanzan. Eso, Cristian, mientras no exista una imputación, no se puede válidamente aplicar algún tipo de medida restrictiva de libertad. Ujú. Eso desde el punto de vista legal. Evidentemente, la Policía Nacional tiene instrucciones de estar siempre pendientes en cuanto a la ubicación. Ahora bien, en lo relacionado al avance de la investigación y la obstrucción, ese es un elemento que no hay que descartar y que sí es una carga con la cual debemos soportar nosotros los investigadores, tratando de evitar que ocurra esto, porque no solamente de esa parte se pudo haber dado esa situación, Cristian. Hay que tener en cuenta que se ha incendiado el lugar de la casa donde supuestamente habría estado la víctima. Entonces, esa intervención, esa contaminación u ocultamiento o destrucción de pruebas no solamente se dan a través de ellos. Y un punto que hay que mencionar, porque está documentado, es que estas personas se han acercado el día viernes a la sede fiscal e inclusive han eh, entregado sus dispositivos móviles. Entonces, ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Entiendo. Doctor, por último y agradeciéndote muchísimo tu tiempo, eh, yo sé que es muy complicado todo esto, es muy complejo, pero Ujú. la pregunta es, doctor, si hubo un allanamiento previo, ¿cómo es que no se lograron detectar, incluso con una escena del crimen más limpia, todavía no se lograron detectar lo que usted ahora está detectando? Cristian, este procedimiento último, Ujú. tengo que aclarar que es realizado en horas de la noche de ayer. Fue posibilitado gracias a las diligencias realizadas en horas de la tarde de ayer. En horas de la tarde de ayer recién obtuvimos una información sobre la existencia de algo que podíamos encontrar, sabíamos lo que teníamos que buscar y eso ha posibilitado. Este dato que va a ser introducido a la investigación no fue obtenido el día viernes, ni el sábado, ni el domingo. Fue ayer en horas de la tarde. E inmediatamente
he solicitado el allanamiento correspondiente y por ventura, como he manifestado, hemos logrado ubicar esa evidencia. Doctor, de mi parte, un par de consultas más, si me permite. Eh, Habría la posibilidad, evidentemente, de que existiesen otros involucrados en algún grado de complicidad o de conducta desplegada hacia el ocultamiento del cuerpo de María Fernanda. Eso ya estábamos diciendo y obviamente también no se descarta la de los padres. Pero en la vivienda residía, de acuerdo a datos, una hermana mayor del supuesto autor y también una empleada doméstica, aparentemente, doctor. ¿Se cotejará también de alguna manera la presencia de esas personas en esos días en el lugar del hecho? Claro que sí, Néstor. Como he manifestado en reiteradas ocasiones, esto no se cerró. Ujú, Nadie fue desvinculado de la causa. Es más, lo que tratamos de hacer es ir hilando, atando cabos sueltos y de esa forma ver si logramos formular imputación contra otras personas. Y hay que reconocer que en el primer allanamiento realizado por la agente fiscal Torales ya se había incautado el DVR que está siendo analizado por personal especializado y gracias a eso también podríamos llegar a determinar la fecha muy aproximada e inclusive el horario del hecho. ujú. Entonces ahí vamos a poder verificar si existían o no otras personas presentes en ese espacio de tiempo. Doctor, ayer nada más en la conferencia de prensa, y no fueron palabras suyas, sino que de la fiscal Torales de Ovelar, que el DVR haya sido apagado en un momento, vuelto a encender y en fin, que eso sea determinante para decir, acá no tenemos elemento y dejamos de apuntar hacia el extremo de probables participantes o cómplices en el ocultamiento del cuerpo. ¿Se cruzarán esos datos con todas las pericias técnicas que ya se han solicitado? Sí, claro que sí, Néstor. Esa extracción de datos del DVR y cada minuto, cada hora del mismo va a ser analizado. Que no exista un espacio de tiempo donde haya funcionado no sería un obstáculo para tratar de armar el caso penal. Ujú. Doctor, ¿Dinavisa remitió algún informe a la fiscalía? Ayer estuvieron ellos realizando una inspección en la farmacia que usted allanó antes de ayer. Sí, el día de ayer ellos se han constituido, hasta la fecha no hemos obtenido el reporte, tal vez en el transcurso de la mañana lo harán. Doctor, en la zona del lugar del hecho es una zona poblada, no sé si decirlo, muy densamente poblada, pero se recurrirían también a elementos técnicos que podrían contribuir a dar un seguimiento o una trazabilidad del movimiento en esos días, y hablo específicamente de videos de circuito cerrado de calles vecinas o de casas que puedan determinar quiénes estaban, quiénes salieron, si coinciden la ausencia de las personas en sus horarios de trabajo o estaban por ahí. Y un dato también que va surgiendo y saltando es de que supuestamente incluso el padre del adolescente en esos días habría adquirido galones de combustible. ¿Se mira también hacia ese extremo, doctor? Claro que sí, esos dos puntos que estás mencionando, Néstor, ya están siendo analizados desde el momento que hemos obtenido las informaciones. Esas dos aristas, vamos a confirmarlas o descartarlas a través de esos trabajos técnicos que han mencionado, pero sí ya se están realizando. Por eso tenemos el resultado que he mencionado de ubicar a la víctima con el supuesto autor a bordo de un biciclo. Doctor, ¿hay ya algún agente o alguna agente fiscal designada en reemplazo de Gladys Torales de Ovelar, quien se apartó del caso? Aún no, Cristian, el fiscal general del Estado está dispuesto a ampliar el equipo de trabajo siempre que la necesidad nos obligue. Por ahora quedamos Gloria Rojas y Fermín Segoy. Este sí, Sí, de mi parte, sí, 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 sí. ultimísimo. Doctor,
Teniendo en cuenta que María Fernanda llevaba en su vientre una vida, ¿la carátula podría cambiarse a doble homicidio? Eso, Cristian, es una cuestión de derecho penal. Ahí pasa. A ver un poquitito. Está sin cobertura el doctor. Creo que... A ver un poco, doctor, un ratito. Ahí te escuchamos Entonces, otra vez, con doctor. eso uno va a tener una respuesta legal en cuanto a si podríamos, construir un doble homicidio o si son aborto y probable homicidio, ¿se entiende? Hay una Entiendo. definición legal, Cristian. El feto en sí, mientras sea vida pendiente de la mujer, la calificación atribuida sería aborto. Una vez que esa vida es independiente, luego del nacimiento, ahí la calificación podría ser homicidio. Correcto, doctor. Es decir que no habría doble homicidio, sino que habría homicidio y aborto eventualmente si se confirmara todo. Así mismo es, Cristian. Y eso lo establece, como he dicho, el artículo 14 del Código Penal. Yo por mi parte es todo, Néstor. Un dato también, y que ahora que voy analizando también el principio de la entrevista, doctor, y los elementos que nos iba brindando. Este elemento contundente para la investigación que nos estabas apuntando, doctor, y que guardaría relación o con el hecho o hechos anteriores, ubican al supuesto autor Y a la y ubican a la víctima o inclusive también ubican a la supuesta instigadora. ¿Es en relación a este hecho o aparentemente existirían otros hechos? Inclusive nos decía, y ahí voy con una pregunta hasta un poco tosca, doctor. ¿Existirían abortos anteriores de otras posibles víctimas, víctimas. de posibles víctimas en torno a este mismo individuo, doctor? En cuanto a la primera pregunta, Néstor, Ah, A ver. se nos va, se nos va. Ujú. Ahí, a ver si, a su domicilio. Eso tenemos registrado. Por Doctor, un lado. Y el ahora lo volvemos a elemento, escuchar, doctor, doctor, por te favor. volvemos a escuchar porque aparentemente te ingresó una llamada y se interrumpió. ¿Nos decías en cuanto a la ah, primera pregunta, doctor? sí, estoy en ruta nada más también. Sí, 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 sí. sí. En cuanto a la primera pregunta, la contundencia que menciono es, con este elemento obtenido el día de ayer, vamos a poder ubicar al supuesto autor acompañado de la víctima, trasladándose hasta la casa. Ujú. Lo hallado en la casa coincide con ese elemento que he mencionado. Ajá. Y a la segunda pregunta, no está descartado de que puedan existir otras víctimas. Eso es objeto de análisis a través de la obtención de los registros telefónicos. Una ¿Qué- vez que obtengamos los mismos, vamos a poder dar una mejor respuesta. Y sitúan tanto a la hora principal imputado y a la instigadora Micaela Rolón, también de alguna manera ambos. Eso podría ser, Néstor. No se Podría descarta, ser. pero como he mencionado, Sí, tenemos sí, sí, sí. que verificar. No hay que ser irresponsable. Uno se da cuenta del impacto de Totalmente. este hecho Totalmente. tan deleznable. Entonces no debemos ser irresponsables en ese punto para no crear nuevas. Sí, 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 sí. No, Se va la señal. se entiende, al menos digo, queda por respondida esa pregunta, doctor. Se fue aparentemente el doctor. Sí. Está en ruta, nos Sí, decía. sí. Está en ruta. Está en Bueno, ruta. igual ya lo tenemos todo.